Hay un dicho que dice que la riqueza se hace en las recesiones, y con solo mirar algunos titulares podemos ver que estamos comenzando a entrar en una recesión. Actualmente, 9 de cada 10 directores generales se preparan para una recesión. El 97% de los directores financieros recortan costes un 10%. Y Jaime Dimon, CEO de JP Morgan, el banco más grande de Estados Unidos y uno de los más antiguos del mundo, advierte de una recesión en 6 a 9 meses. ¿Pero qué es una recesión? Una recesión es cuando el valor de los bienes y servicios que se producen en un país cae durante un periodo mínimo de 6 meses. Es decir, la actividad económica disminuye, aumenta el empleo, disminuye el consumo y las inversiones. La recesión sigue después de un periodo de crecimiento económico, el cual es un periodo de tiempo en el que existió una superproducción y un aumento de los precios principalmente de las materias primas, de la bolsa y de las viviendas. Este aumento de precios motiva a muchas personas y empresas a endeudarse con créditos bancarios para aprovechar ese momento de prosperidad económica y comprar o producir bienes de forma exagerada como alimentos, lavadoras, muebles, ropa, autos, computadoras, casas o edificios. Este comportamiento a largo plazo provoca la recesión económica porque llega a un punto en donde hay mucha producción pero las personas no están dispuestas a comprar. Esto hace que las empresas tengan que guardar en sus almacenes los bienes producidos, y la mejor decisión para ellos es disminuir la producción y reducir los puestos de trabajo, generando desempleo. Las personas, al no tener empleo, disminuyen su consumo, convirtiéndose esto en una reacción en cadena. Como las empresas no tienen ingresos suficientes por sus ventas y las personas que se encuentran desempleadas no pueden pagar sus créditos bancarios o ahorrar, esto hace que los bancos se queden sin dinero porque el dinero que han prestado no ha sido devuelto y las personas no están ahorrando. Aunque esto suene negativo, lo cierto es que las recesiones ocurren con regularidad. Son tan comunes que aún en la antigüedad los egipcios hablaban del tiempo de las vacas flacas, en periodos donde su economía basada en la agricultura, ganadería y pesca pasaba por una mala situación y afectaba en gran manera a las personas y los animales. Teniendo en cuenta que las recesiones son comunes, es importante saber cómo actuar ante ellas. El estar preparado nos permite tener más posibilidades de superar esos momentos de dificultades mientras aprovechamos las oportunidades que se puedan presentar. Incluso uno de los investigadores más grandes e importantes del mundo, Warren Buffett, ha dicho que las malas noticias son las mejores amigas del inversor. Así que hablemos de lo que se espera que ocurra en los próximos 12 a 24 meses, los beneficios que podrías aprovechar hoy y lo que puedes hacer para asegurarte de estar en la mejor posición para ganar tanto dinero como sea posible. Pero antes de hablar de las mejores oportunidades que se avecinan, primero tienes que entender a lo que te vas a enfrentar. Y para empezar, tenemos que hablar a profundidad de una recesión. Generalmente, las recesiones van acompañadas de un aumento significativo del desempleo, una caída de los salarios, una pérdida de confianza de los consumidores y una disminución de los valores en todo, desde acciones, alimentos, energía y servicios, con efectos a veces de larga duración en todo el mundo. Pero en segundo lugar, junto a la recesión usualmente viene una disminución de las ganancias. Cada trimestre las empresas informan de los ingresos y dan orientaciones sobre sus perspectivas de futuro, pero últimamente han recortado las previsiones preparándose para un crecimiento lento o incluso negativo. Una de las empresas que han hecho este tipo de anuncios es FedEx, la compañía de envíos más importante de Estados Unidos presente en todo el mundo. Estos advirtieron una recesión mundial, recortando la previsión de sus ventas en unos $500 millones. FedEx estima que sus ventas de paquetes disminuyan en todo el mundo debido a la debilidad de la economía mundial, sobre todo en Asia y Europa. Este crecimiento lento o negativo aumenta el riesgo de recesión al ritmo más alto de los últimos 10 años. Un gran número de empresas han hablado de recesión en las conferencias que dan para informar sobre ganancias del segundo trimestre y han disminuido las estimaciones de sus ganancias para los próximos meses. Esto nos lleva a un problema: los despidos masivos. Cuando los consumidores ganan menos, gastan menos y cuando las empresas ven que hay menos demanda, estas empiezan a recortar gastos. De hecho, una rápida búsqueda en Google sobre despidos masivos muestra docenas y docenas de empresas que están recortando sus plantillas y, como advierte Bank of America, la economía estadounidense pronto empezará a perder 175.000 empleos al mes. Ahora hablemos en términos de lo que esto significa para ti y tus inversiones, así como la forma en la que podrías utilizar esta información para hacer dinero. Vamos a empezar con las acciones. En lo que va de año, los 3 principales índices de Estados Unidos han sufrido caídas entre un 20% y un 30%. Esto quiere decir que el valor de las empresas que componen estos índices ha disminuido.
Diamond, el CEO de JP Morgan, cree que el S&P 500 puede caer otro 20% desde los niveles actuales. El Standard & Poor's 500, conocido comúnmente como el S&P 500, es uno de los índices bursátiles más importantes de Estados Unidos, considerándose como el índice que más representa la situación real del mercado, ya que toma el valor en bolsa de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. El S&P 500 incluye 400 empresas industriales, 40 de servicios, 20 del sector transporte y 40 del sector financiero. A nivel mundial es uno de los índices en los que los inversores invierten más. Además, es tomado como referencia para conocer cómo de bien le está yendo a la economía estadounidense. Si echamos un vistazo a la historia desde 1946, podemos observar que la caída promedio del mercado fue cercana al 30%. En este periodo de tiempo se presentaron unos 17 mercados bajistas. Estos mercados bajistas, llamados en Wall Street Bear Market o mercado del oso, ocurren cuando un índice como el S&P 500 o incluso una acción individual caen un 20% por un periodo de tiempo sostenido. Se le identifica con un oso porque los osos tienen periodos de hibernación, representando entonces los periodos en los que el mercado retrocede o presenta cifras negativas. El mercado bajista más grave se presentó en 2009 cuando el S&P 500 cayó un 57% desde su máximo. Ahora bien, ¿qué crees que pasa cuando hay un mercado bajista y también se está en un momento de recesión económica? Pues el mercado bajista es aún peor, tanto que en promedio tiene una caída del 34,8%. Toda esta información es para explicar que mayormente la recesión toca fondo o está por terminar cuando vemos que los inversores han perdido la confianza en sus inversiones y entran en pánico vendiendo todo de forma apresurada. Esto se le conoce como capitulación, un momento donde los inversores pierden la fe y se rinden abandonándolo todo. Estas ventas apresuradas hacen que los precios de las acciones toquen fondo, pero al tocar fondo los precios rebotan, es decir, comienzan a subir. Por lo general, es el momento del inicio de la recuperación, y es cuando las cosas comienzan a mejorar. Por otra parte, tenemos al mercado inmobiliario. Este mercado abarca cualquier actividad sobre bienes inmuebles, los cuales son todas aquellas posesiones que no se pueden mover o que están ancladas al suelo. De ahí que se le conozca también como bienes raíces. Estos bienes pueden ser tierras, edificios, caminos, minas, construcciones, derechos subterráneos e incluso derechos aéreos sobre la tierra. El mercado inmobiliario está sujeto a cambios y evoluciones que pueden afectar la situación económica tanto de las grandes empresas como la del ciudadano común. Por ejemplo, cuando no se construyen casas nuevas y las tasas de interés de las hipotecas aumentan, los precios de la vivienda pueden sufrir grandes cambios. A pesar de que cada área es diferente y algunos lugares podrían seguir desarrollándose, las caídas en los precios de la vivienda en Estados Unidos son en realidad increíblemente raras. De hecho, como se puede ver a lo largo de los últimos 60 años, solo ha habido unas pocas veces en que los precios cayeron significativamente más del 10%. Pero ahora el consenso general de Wall Street es que los precios en el mercado inmobiliario de Estados Unidos verán la segunda mayor caída desde la Gran Depresión. En el mejor de los casos se cree que la caída de los precios de la vivienda para finales de 2023 será del 7%, y en el peor de los casos será una disminución del 10% al 15% en los precios de las viviendas si las tasas de interés siguen aumentando. Por supuesto, cada mercado va a ser diferente, y según Moody's Analytics, un grupo de análisis que ofrecen estadísticas e información sobre el mercado económico mundial, los mercados más vulnerables podrían sufrir una caída de más del 25% desde su máximo, incluidas partes de Florida, Arizona, Idaho y el sur de California. Y la caída duraría entre 12 y 18 meses más antes de tocar fondo. A grandes rasgos, probablemente no suponga una gran diferencia para quien tenga una hipoteca con una tasa de interés fija y pretenda permanecer en su propiedad entre 5 y 10 años más. Pero para cualquiera que quiera invertir o comprar una casa, es posible que comencemos a ver algunas ofertas en el mercado. Y para poder aprovechar esas ofertas en el mercado inmobiliario necesitamos disponer de dinero en efectivo. Es evidente que hasta ahora ha existido la idea de que el dinero en efectivo se está perdiendo por la inflación. Pero cuando todos los demás activos están bajando de precio, a veces el efectivo podría ser el lugar más seguro para almacenar la riqueza. Y eso podemos confirmar cuando alguien importante como el multimillonario Ray Dalio admite que el efectivo ya no es basura. Ahora Dalio cree que gracias al aumento de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, el efectivo puede ganar algo de interés y usarse como abrigo para protegerse de una tormentosa recesión.
En este caso, al hablar de efectivo no nos referimos a tener dinero guardado debajo de tu cama, sino a contar con inversiones que puedas cambiar a dinero físico de una forma rápida. Una forma de mantener efectivo en las inversiones es depositar tu dinero en cuentas de ahorro del mercado monetario. Este tipo de cuentas se diferencian de las cuentas de ahorro comunes porque ofrecen mejores tasas de interés. También puedes comprar bonos del gobierno. Estos se consideran una inversión estable que ofrece un buen rendimiento y en cualquier momento puedes cambiarlo a dinero físico. Pero la verdad es que mucha gente olvida que en 2018 el efectivo fue el activo con mejor rendimiento en comparación con las acciones y las materias primas que tuvieron cifras de rendimiento negativas. El efectivo se está convirtiendo ahora en una parte tan importante de la cartera de inversiones que incluso se le ha declarado como el rey, porque los administradores de los fondos de inversión no quieren asumir riesgos ante el aumento de las tasas de interés de la Fed. Entonces, ya que sabemos que una recesión está por llegar, ¿cómo podemos obtener beneficio de ella? En términos de por qué la recesión podría ser una oportunidad única en una generación, solo debes considerar esto. En primer lugar, todo se vuelve menos costoso. A pesar de que una persona podría pensar que este es un mal momento para invertir porque todo está cayendo un 30%, una persona rica vería esto como una oportunidad para poder comprar esas mismas empresas con un 30% de descuento. Warren Buffett tenía la analogía perfecta para esto. Dijo que cuando las hamburguesas bajan de precio, celebramos, y cuando las hamburguesas suben de precio, lloramos. Para la mayoría de la gente es lo mismo con todo lo que compra en la vida, excepto las acciones. Cuando las acciones bajan y puedes conseguir más por tu dinero, a la gente ya no le gustan. Así que primero debes reformular tu creencia porque un mercado a la baja podría trabajar a tu favor. En segundo lugar, en una recesión hay menos competencia. Cuando los tiempos son difíciles, las empresas reducen su tamaño o su producción. Estas pueden tener dinero en efectivo, pero no invierten porque consideran que es muy arriesgado, es decir, se van por lo seguro y guardan su dinero. En los tiempos de dificultades, las empresas reducen su producción, gastan menos dinero en publicidad y despiden a sus trabajadores. En estos momentos, las empresas que habían estado gastando más dinero son las que se ven más afectadas. Muchas de ellas terminan cerrando dejando un gran número de clientes dispuestos a comprar un producto o servicio parecido al que esa empresa le ofrecía. Esto le abre la puerta a las empresas más pequeñas, pero atrevidas. Empresas que toman decisiones rápidamente, sin miedo, confiando en que obtendrán buenos resultados en el futuro. El tomar decisiones rápidamente y con confianza les permite destacar y ocupar el lugar que las otras empresas están dejando. Por ejemplo, un estudio realizado en 16.000 empresas reveló que las que seguían haciendo publicidad durante una recesión aumentaban su valor, además de que obtenían más beneficios con un crecimiento positivo años después de que terminara la recesión, porque la recesión les brindó la oportunidad de hacer crecer su negocio al eliminar la competencia con la mala situación económica. En tercer lugar, es que hay muchas más oportunidades. En cierto modo, una recesión es el método del mercado para limpiarse, apartando lo bueno de lo malo, dándole mayores oportunidades a aquellas empresas que resisten la crisis. El pico en el ciclo del mercado es exactamente como un bosque. Solo los árboles o las empresas más grandes y consolidadas tienen acceso a todos los recursos, o en este caso, a la luz del sol para poder crecer. Todo lo que está abajo tiene dificultades para competir y es difícil crecer y luchar por un espacio. Pero al igual que los incendios forestales naturales, nuestra economía tiene una forma de eliminar y llevar a la quiebra a las empresas que ya no son capaces de mantenerse por sí mismas, dando oportunidades a las empresas más pequeñas para que sigan desarrollándose. Y en cuarto lugar, después de cada mercado bajista, viene un mercado alcista. Como señala Yahoo Finanzas, históricamente el S&P 500 desde 1948 hasta el 2020 en los tiempos de recesión ha sufrido fuertes cambios. Si miramos las barras moradas en el gráfico, podemos ver que las caídas que ha sufrido el S&P 500 estos años durante las recesiones, en promedio las caídas del S&P 500 a lo largo de 72 años son del 29%. Pero un año después de terminar la recesión, si observamos las barras más oscuras, vemos que en casi todos los años el rendimiento del S&P 500 es positivo, teniendo en promedio un rendimiento del 40%. 2 años después, si miramos las barras verdes en el gráfico, vemos que en casi todos existió un rendimiento mayor que en el primer año y en promedio el S&P 500, 2 años después de cada recesión, se recuperó un 54%. Esto quiere decir que invertir cuando las cosas parece que van mal es mucho más rentable que retirarse del mercado y esperar a que mejore.
Y a largo plazo, el mercado siempre se recupera en todos los ejemplos que se han dado hasta ahora a lo largo de la historia. Y por último, hay que actuar antes de que nadie se entere. Puede sonar fácil el pensar, oh, perfecto, voy a invertir durante una recesión, pero la verdad es que las recesiones se confirman tarde y cuando ya se están superando. Por ejemplo, los síntomas de gran recesión comenzaron en el 2007 cuando el mercado hipotecario quebró. Esto sucedió porque después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, el gobierno estadounidense promovió la compra de vivienda y los bancos ofrecieron más hipotecas. Algunos de ellos ofrecieron un tipo de hipoteca conocida como subprime, la cual estaba dirigida a clientes de alto riesgo. Es decir, existía una gran probabilidad de que no pudieran pagarla. Posteriormente, entre los años 2004 y 2006, la Reserva Federal subió las tasas de interés para controlar la inflación. Desde el 2004 hasta el 2006, el tipo de interés pasó del 1% al 5,25%, y el crecimiento de los precios de la vivienda, que había sido asombroso, comenzó a descender continuamente. Para el año 2006, la crisis inmobiliaria ya había llegado a la bolsa, y en el año 2007 el problema de la deuda causada por la gran cantidad de hipotecas subprime que los bancos habían dado y que las personas no habían podido pagar, haciendo que muchos bancos quebraran porque se quedaban sin dinero, llegó a los mercados financieros internacionales. Durante esta crisis, los bancos que no tenían cómo pagar sus deudas se dieron a la quiebra. Primero fue Bear Stearns, un gran banco de inversión que poseía sucursales en todo el mundo. Luego, en septiembre del 2008, Lehman Brothers se declaró en quiebra y confirmó la inestabilidad del mercado financiero, produciendo un efecto dominó que se extendió por todo el mundo, afectando en mayor medida a Europa. Oficialmente a esta crisis se le llamó la Gran Recesión en el 2008, después de que Lehman Brothers se declaró en bancarrota y se extendió hasta mediados del 2009. De igual manera, la recesión anterior comenzó en marzo de 2001, pero no la llamaron recesión hasta noviembre de ese mismo año, y esto continúa con un retraso de entre 6 y 12 meses hasta que realmente sabemos que estamos en una recesión confirmada oficialmente. Pero te preguntarás, ¿qué puedo hacer yo para beneficiarme de esto? Lo primero y más importante es reducir tus gastos. Esto significa que debes observar de forma detallada en qué te gastas tu dinero. Recorta los gastos innecesarios e invierte en el mercado con un porcentaje de tus ingresos. Continúa invirtiendo tus ganancias tanto como sea posible en el mercado. Esto debería incluir un plan sobre lo que harías si tus ingresos cayeran entre un 20% y un 50%. Cómo compensarías la diferencia y si podrías tomar medidas preventivas con antelación para protegerte ante esa situación. Otra cosa que puedes hacer es guardar algo de dinero en efectivo. Aunque estadísticamente es mejor invertir el dinero lo antes posible, el tener dinero del cual puedas disponer ante una situación de emergencia o una buena oferta genera una sensación de tranquilidad. En algunos casos el efectivo puede representar una cuarta parte de tus inversiones, es decir, que entre tus inversiones puedes tener dinero depositado en una cuenta de ahorro del mercado monetario, la cual te dará una mejor tasa de interés que una cuenta de ahorro común. Cuando tienes efectivo puedes aprovechar buenas ofertas en el mercado y te ayuda a sentirte seguro si alguna de tus inversiones no va por el camino esperado. También es importante que protejas tu cartera. Al fin y al cabo, esta va a ser tu mejor protección contra lo que pueda pasar, porque desde el punto de vista financiero, el peor escenario no es que el mercado baje, sino que el mercado baje al mismo tiempo que tú pierdes tu trabajo y tienes que vender todas tus inversiones en el punto más bajo antes de que tengan tiempo de recuperarse. Así que ahora es el mejor momento para mejorar, aprender nuevas habilidades y redoblar lo que estés haciendo actualmente. Y después de eso, invierte a largo plazo. La mejor forma de actuar cuando se trata de invertir es simplemente seguir como siempre y hacer como si no pasara nada. Está demostrado que el dollar cost averaging, o la práctica de comprar en los mercados de forma regular, es la estrategia más rentable y ayuda a eliminar las decisiones emocionales en las inversiones. Este plan de inversión es el más adecuado para los inversores principiantes que buscan inversiones a largo plazo. La idea es invertir de forma constante una cantidad fija de dinero en un activo en una fecha y hora establecida. Así que permanece en el mercado y sigue comprando. Algo que no puedes olvidar es diversificar tus inversiones. Ahora bien, si tú personalmente no puedes manejar una caída del 20% sin entrar en pánico, probablemente sea una señal de que estás invirtiendo demasiado y de forma agresiva. Es decir, estás invirtiendo pensando solo en las posibles ganancias y estás dispuesto a asumir el riesgo aunque sea muy alto. Por ejemplo, si estás invirtiendo de lleno en acciones de tecnología de Estados Unidos, entonces probablemente sería una buena idea incluir empresas grandes como Alphabet,
Microsoft y Amazon, y acciones internacionales a la mezcla, o potencialmente invertir en bienes raíces o la compra de REITs, los cuales son fondos de inversión en bienes raíces que cotizan en bolsa. Estos fondos se dedican a comprar y gestionar inmuebles con el fin de alquilarlos. Generalmente son estables y es una buena opción para aquellos pequeños inversores que quieren invertir en el sector inmobiliario sin comprar directamente un edificio o una casa. Entre más bases tenga tu casa, menos probable será que se derrumbe, aunque una o dos se caigan. Lo mismo va para tu portafolio de inversiones. Entre más variado sea, más posibilidades tiene de mantenerse en pie.